Hola, estoy aquí para dar la presentación de la clase práctica de índices de precios, que está en la segunda parte de la unidad 6 de la materia Principios y Estructura de la Economía. Esta presentación consta de 3 tramos, en 3 videos, y en ellas vamos a ver primero un repaso de los términos y fórmulas clave, y luego vamos a ver un ejercicio de deflactación. Estos dos puntos, el 1 y el 2, están en la primera parte, en esta primera parte. Luego vamos a ver un ejercicio de indexación y un ejercicio de PBI real y crecimiento. Estos dos ejercicios se encuentran en la segunda parte, en el segundo tramo. Y por último vamos a ver un ejercicio muy completo sobre salario nominal, salario real, para cerrar. Los 3 primeros ejercicios se encuentran en la guía de ejercicios del capítulo 8 del libro Principios de Economía, de Díaz Caferata et al., conocido como Libro de la Moneda. Y el último ejercicio se encuentra en las notas de cátedra, en el capítulo 8 de estas notas, las que se presentaron este año. En primer lugar, bueno, sabemos que un número índice mide el cambio en el costo de adquirir un conjunto canasta de bienes entre dos momentos de tiempo. Esto nos permite realizar una serie de operaciones sobre variables cuantitativas, términos económicos puntualmente, como sea el salario, el PBI, la tasa de interés, etc. Una variable, cualquiera de estas variables puede estar valuada en términos nominales, o lo que es lo mismo decir es valores nominales o a precios corrientes, es un valor monetario de la variable. Ahora, si uno quiere descontar el efecto precios de esta variable para analizar su evolución, más en términos reales, lo que hace es deflactar. Deflactar no es más que pasar del término nominal de la variable medida en términos nominales a la variable medida en términos reales. Decir que la variable es real es lo mismo que decir variable a valores reales, variable a precios constantes o a precios del año o del periodo base. La operación del pasaje de la variable en términos nominales a términos reales es lo que se conoce como deflactar o una deflactación. Y el pasaje de la variable en términos reales a valores nominales es lo que se conoce como indexación. ¿En qué consisten? Las dos se obtienen a partir de una misma fórmula, y es, para el caso de deflactación, indica que el valor real es el cociente entre el valor nominal y el índice de precios, valuado al periodo cero. ¿Cuál es el periodo cero? El año base del periodo base. Obtener a partir del valor nominal y el índice de precios el valor real, multiplicado por 100, perdón. Obtener el valor real es lo que se conoce como deflactar. Si sobre esta fórmula despejamos el valor nominal, lo que hacemos es obtener el valor nominal del periodo T, que es lo que estamos averiguando, que es el producto del valor real por el índice de precios, valuados ambos en la misma base, y a todo esto se lo divide en 100. Obteniendo el valor nominal, lo que estamos haciendo es indexar. Por último, si queremos estimar el índice de precios, para un periodo T, lo que tenemos que hacer es dividir el valor nominal de ese periodo sobre el valor real para la base que nosotros estamos estimando el índice. O sea, en este caso, base 0, y a ese cociente lo multiplicamos por 100. De esa forma obtenemos el índice de precios del periodo T con base en el periodo 0. Variaciones porcentuales. Sabemos que para los precios, cualquier precio es el cambio proporcional en una variable entre dos periodos de tiempo. Estos periodos pueden ser contiguos o no contiguos o continuos. Cuando hablamos de periodos continuos, si los periodos son años, podemos decir del año 2003 al 2004 o 2010 al 2011.
Cuando hablamos de periodos no contiguos, puede ser del 2010 al 2020 o del 2005 al 2020, etc. Las variables sobre las cuales se puede calcular una variación porcentual son precios, salarios, cualquier variable económica que fluctúe en el tiempo. Ahora, si la variable sobre la cual se calcula una variación porcentual es el índice de precios al consumidor, estamos calculando el valor de la inflación. O sea, la variación porcentual del índice de precios al consumidor es la inflación, es lo que se conoce como la medida de inflación. Las variaciones porcentuales pueden calcularse entre, decíamos, entre dos periodos continuos o contiguos y entre periodos discontinuos. Cuando hablamos de periodos continuos, decimos que la variación de la variable x entre t menos 1 y t, así se explicaría, se indicaría este término, es igual, operando acá, distribuyendo el cociente, el denominador, perdón, al cociente entre la variable evaluada en el periodo t y la variable del periodo anterior, todo este cociente menos 1 por 100. Supongamos el salario. La variación del salario entre el 2010 y el 2011 va a ser igual al valor del salario entre el 2010, perdón, el valor del salario en 2011 sobre el valor del salario en 2010 menos 1 por 100. Esto aplica a cualquier variable, sea nominal o real. Sobre esta fórmula también se puede despejar el valor actual de la variable, que estaría dada por xt, o el valor histórico, o anterior, mejor dicho, de la variable, que sería xt menos 1. Si seguimos con el ejemplo del salario, sería el valor del salario en el periodo 2011, es el valor del salario en el periodo 2010, por este factor. Ahora, ¿qué es este factor? Este factor, que aparece también aquí, es la variación porcentual, pero en términos unitarios. Si la variación porcentual de la variable es un 10%, por ejemplo, y se la divide por 100, este cociente no va a ser más que un 0,10. En realidad, este término lo que resume es la variación porcentual, pero la variación en términos unitarios, mejor dicho. De esta forma se consigue el valor actual de la variable y de esta forma se consigue el valor de la variable en el periodo anterior. En el ejemplo del salario sería el salario del 2010. Es el salario del 2011 dividido por este término. Esta sería la fórmula para la variación porcentual entre periodos continuos, el valor actual o el valor histórico. Ahora, cuando hablamos de periodos discontinuos, cuando queremos calcular una variación acumulada, llámese del 2003 al 2010, la variación del salario entre el 2003 al 2010 tenemos la fórmula, pero en vez de t-1 vamos a tener un 0 como indicativo del periodo inicial al que estamos calculando la variación. La variación de x entre 0 y t va a ser el valor de x valuado al periodo t sobre el valor de x en el periodo 0 menos 1 todo por 100. En el ejemplo del salario, y calculado sobre 2010 en relación a 2003, va a ser la variación porcentual acumulada entre 0 y t, entre 2003 y 2010, va a ser el valor del salario en 2010 sobre el valor del salario en 2003, menos 1 por 100. Esto nos da la variación porcentual acumulada. Ahora, ¿por qué se la llama acumulado? Porque es la acumulación de una serie de periodos, en este caso años. También se puede calcular, se puede despejar el valor de xt, que sería el valor de la variable en el periodo actual. Ese valor va a ser igual al valor histórico, a x0, al salario del 2003 en el ejemplo del salario, por una serie de términos. Estos términos van a ser uno más la variación porcentual en cada periodo que se va acumulando. Es decir, en el ejemplo del salario va a ser
el salario del 2010 igual al salario de 2003 por 1 más la variación porcentual del salario en 2004 sobre 100, por 1 más la variación porcentual del salario en el 2005 sobre 100, y así hasta llegar al periodo actual, es decir, por 1 más la variación del salario en el periodo 2010 sobre 100. Esta fórmula aplica cuando las variaciones de los periodos que se acumularon son distintas. Si las variaciones fueran las mismas, o solamente tuviéramos datos de la variación promedio anual de este periodo acumulado, corresponde estimarlo a partir de esta fórmula, que no es más que la fórmula de arriba, sabiendo que las variaciones son las mismas, multiplicando el mismo término n veces, siendo n, la diferencia entre periodos, entre 2003 y 2010, son 7 años, sería 1 más la variación promedio a la n. Por el valor histórico, x0 me va a dar el valor xt actual. Este cálculo se puede hacer sobre un valor intermedio. Si no es entre 2003 y 2010, supóngase que se puede calcular el acumulado entre el 2007 y el 2010. La fórmula aplica igual, solo que en vez de 0, en vez de 2003, en el ejemplo del salario, se haría sobre el valor de 2007. Luego del cálculo de las variaciones acumuladas, tenemos el cálculo de la variación promedio para cada periodo en este acumulado. La variación promedio anual, por ejemplo, va a ser la raíz enésima, siendo n la cantidad de periodos que acumulamos, del cociente entre el valor actual de la variable sobre el valor inicial, toda esta raíz menos 1%. Esta raíz enésima puede calcularse como una potencia elevada con una base xt sobre x0 elevado a 1 al cociente 1 sobre n. También menos 1, todo esto por 100. Veamos el ejemplo del salario. La variación promedio anual del salario entre 2003 y 2010 va a ser la raíz 7ª entre el valor del salario en 2010 sobre el valor del salario en 2003, toda esta raíz menos 1%. Ahí obtenemos el valor de la variación promedio anual de la variable entre 0 y t, o la variación promedio anual del salario entre el 2003 y el 2010 para el ejemplo que venimos usando. Esta fórmula aplica para datos del valor final y valor inicial, fíjense. Ahora, quizás no tengan estos datos para calcular, quizás solamente tengan las variaciones promedio que teníamos de datos en la fórmula anterior. Si solamente tienen los datos de las variaciones promedio, pueden calcularlas como acumuladas. Las fórmulas de las variaciones promedio surgen de las fórmulas del slide anterior. En este caso, la raíz no va a ser sobre el cociente de valor final, sino sobre los términos de las variaciones acumuladas. A esta raíz se le resta menos 1 y se lo multiplica por 100 para expresarlo en valores porcentuales. Esta versión de las fórmulas es para aplicarse con los datos de variaciones porcentuales entre periodos continuos. Sería el término, para el ejemplo del salario, 1 más la variación del salario en 2004 por 1 más la variación del salario en 2005, y así como hice en el cálculo de la variación acumulada. Es exactamente lo mismo, solo que en este caso se le calcula la raíz, le resta menos 1 y a todo eso se lo multiplica por 100. Lo que se va a obtener ahí es
la variación porcentual, pero a partir de variaciones porcentuales entre periodos continuos. Bueno, esas son las principales fórmulas a aplicar en los términos de estos ejercicios. No están incluidas las fórmulas de Laspers y Pasch, ya que no se han incluido datos de construcción de índices. De todas formas, está habilitada el horario de consultas para cualquier duda respecto a esas fórmulas. Sí es importante recordar que a las variaciones porcentuales también se las conoce como tasas de crecimiento. Esto viene a colación de, sobre todo de la guía de ejercicios, que en algunas partes figuran como tasas de crecimiento. También es importante saber que las variaciones porcentuales, cuando son positivas, se habla de crecimiento de la variable. Si la variación porcentual del salario es positiva, se dice que el salario creció. Si es negativa, se habla de una caída en la variable. También es importante recordar que en el periodo base cualquier índice vale 100 por la propia construcción del índice. Y eso implica que el índice que sirve para medir una variable en valores reales va a igualar en el periodo base el valor real al valor nominal. Es decir, que en el periodo base el valor real siempre debe ser igual al valor nominal. Y eso es por la misma fórmula. Si ustedes buscan la fórmula para deflactar, van a encontrar que van a multiplicar el valor nominal por 100 y luego lo van a dividir por 100, con lo cual valor nominal igual a valor real. Y por último, que el valor nominal crece, si el valor nominal crece en menor proporción que el índice, o cae, o el índice crece, el valor real debe caer. Bien, yendo al primer ejercicio. El ejercicio es el ejercicio 5 de la guía de ejercicios, que es el ejercicio que se encuentra en página 258 de la guía de ejercicios capítulo 8 del libro de la moneda. El enunciado nos dice: el siguiente cuadro suministra información sobre la evolución del salario mínimo vital y móvil, el índice de precios al consumidor y el índice de costo de la construcción en la Argentina para los años 1979 al 81. Entonces tenemos para 1979, 80 al 81, valor del salario mínimo en pesos. Esta primera columna está hablando de valores corrientes, el salario nominal. Esta segunda columna, el índice de precios al consumidor, y esta tercera columna, el índice del costo de la construcción. Ahora, para deflactar el salario, siempre se lo deflacta por el índice de precios al consumidor, porque lo que se busca es estimar el poder adquisitivo del asalariado. Y el poder adquisitivo se mide justamente por la canasta de bienes que se construye para medir el índice de precios al consumidor. No hay otro índice que pueda deflactar el salario mínimo, sea para un obrero de la construcción, como para un operario de la industria, un administrativo o cualquier categoría de trabajador. ¿Qué es lo que se pide en este ejercicio? Primero, que se calcule el salario mínimo vital y móvil, el salario, en términos reales a precios del año 1979 para cada año. Para deflactar, utilice el índice que usted crea más conveniente. Bueno, a colación viene el comentario anterior, el índice que se va a utilizar es el IPC. Para obtener el salario real, deflacto con el IPC. Para obtener el salario real base 1979, lo que voy a hacer primero es hacer un cambio de base. Acá. En el IPC. Tenemos el dato del índice de precios al consumidor. Nos volvemos ahí. Al año 1979, al año 1980 y al año 1981, pero este índice está evaluado al año 74. La base de este índice es el año 74. ¿Cómo hago para evaluarlo a valores del año 79? Uso este periodo como base. Entonces, por regla de 3 simple,
donde si A va a B, C va a ir a X, entonces X es igual a C por B sobre A. Entonces, se calcula, este periodo va a ser siempre el periodo pivote, el periodo base. Entonces, el valor del índice sobre el valor del nuevo periodo base por 100. El valor del índice sobre el valor del nuevo periodo base por 100 igual a 100 justamente en el periodo base. Veamos en 1980. El valor del periodo sobre el valor del periodo base por 100. Y el valor del periodo sobre el valor del periodo base, 29.000 por 100. Tenemos ahí, hemos cambiado la base del IPC y ahora podemos con este índice evaluar el salario real a precios del año 79. Usamos la fórmula para deflactar donde dice que el valor real a precios del año 79 en este caso del salario es el salario nominal en cada año sobre el índice de precios al consumidor del año 79%. Esta es la serie de salario nominal que figura en el enunciado. Lo dividimos por el índice de precios al consumidor y lo multiplicamos por 100 y obtenemos el salario real base 79. ¿Qué podemos decir sobre estos valores? Que entre el 79 y el 81 el salario real creció. El punto siguiente nos pregunta cuál es la variación porcentual del salario mínimo en términos reales del periodo 79-81. Es decir, sobre los valores que obtuvimos, calculamos la variación del salario real en el periodo, o sea, la variación porcentual acumulada entre el 79 y el 81. Si aplicamos la fórmula, la variación del salario real entre el 79 y el 81 va a ser el valor del salario real en el 81, que está aquí, sobre el valor del salario real en el 79, menos 1%. Nos da 14,67% positivo. O sea, aumentó el salario real, aumentó en esos 2 años un 14,67% acumulado. Y aquí terminamos la primera parte de la presentación. La segunda parte vamos a ver un índice de un ejercicio de indexación.